Muy bien, estudiantes, hoy continuamos con el capítulo 1 del curso, lo que es estimación puntual y bondad del ajuste, y vamos a continuar con una propiedad muy importante que nos quedó pendiente con respecto a los estimadores de máxima verosimilitud, y esta propiedad se llama propiedad asintótica. Bueno, esta propiedad asintótica lo que dice es que cuando nosotros basamos las estimaciones, ¿no es cierto?, de los parámetros definidos, digamos, a partir de los estimadores de máxima verosimilitud, pero utilizamos muestras grandes, tal como se comenta acá, ¿no es cierto?, donde dice que n es suficientemente grande, entonces, ¿cierto?, con un n suficientemente grande, entonces la variable aleatoria, que en el fondo es el estimador de máxima verosimilitud, teta gorro, tiene aproximadamente una distribución normal, y esto es súper importante, cuya media es mu y cuya varianza es sigma cuadrado, donde mu, debido a la propiedad de convergencia que hablábamos antes, ¿no es cierto?, coincide con el parámetro que uno desea estimar, o sea, teta gorro está hecho para estimar teta, por lo tanto su media, efectivamente, cuando la muestra es muy grande, es teta, y su varianza viene dada por esta expresión que es un poco más compleja desde el punto de vista algebraico, que es conocida como la cota de Cramer-Rao, ¿sí? Bueno, esta propiedad es súper importante debido a que ahora podemos encontrar una distribución de probabilidad para el estimador, y a partir de esa distribución de probabilidad, por ejemplo, podríamos construir intervalos de confianza para un parámetro en particular. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Definimos teta como un parámetro, ¿no es cierto?, de una distribución de probabilidad que deseamos estimar, y teta gorro un estimador de teta. Entonces, si este estimador cumple primero con que tiene aproximadamente, ¿no es cierto?, una distribución normal. Segundo, es aproximadamente insesgado para teta, ¿no es cierto? Y tercero, tiene una desviación estándar, sigma teta gorro, que puede ser estimada a partir de los datos muestreados. Entonces es posible demostrar que teta gorro menos teta dividido por sigma teta gorro tiene aproximadamente una distribución normal estándar, ¿sí? Bueno, cada una de las tres condiciones que recién acabamos de decir, que tenga el estimador aproximadamente una distribución normal, que sea insesgado para teta, aproximadamente insesgado, y que tenga una desviación estándar que se pueda estimar a partir de los datos muestreados, ¿no es cierto? Entonces, es por ello que podemos utilizar lo anterior para construir intervalos de confianza para un parámetro que queremos estimar. Entonces, de esta forma, para muestras grandes, un intervalo de confianza aproximado para teta viene dada por esta expresión que está acá. Teta gorro más menos z de alfa medio por sigma teta gorro, ¿no? Entonces, gracias a la propiedad que recién definimos, que se llama propiedad asintótica, ¿no es cierto?, de los MLE, estos tipos de estimadores, ¿no es cierto?, cumplen con las propiedades anteriores y por ello se utilizan frecuentemente para construir intervalos de confianza. Bueno, vamos a ver un ejemplo de ello. En una de las bodegas de una prestigiosa empresa del rubro minero se han observado las demandas semanales de un determinado ítem durante los últimos 3 años, lo cual produce un número total de 156 observaciones, ¿sí? O sea, son datos semanales y por lo tanto cada año tiene 52 semanas, así que en un largo de 3 años son 156 observaciones. Entonces acá están los datos como se observaron, ¿no? Por ejemplo, en 59 de las 156 semanas no se observó ninguna demanda. En 26, ¿no es cierto?, de las 156 semanas se observó una demanda por un artículo. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en 2 semanas se observaron 11 valores que habían sido demandados. 11 unidades, ¿no?, de ese ítem. Ok. Entonces, en esta empresa han llegado a la conclusión de que la distribución de probabilidad que sigue la demanda semanal es geométrica, ¿ya? Más no se tiene, ¿no es cierto?, certeza absoluta, dice, del valor del parámetro P. Recordemos que la geométrica es una variable aleatoria o una distribución de probabilidad que tiene un solo parámetro, que sería P, que es la probabilidad de éxito que generalmente se define, ¿no? Entonces, ¿qué nos piden? Dice, se le pide a usted, como un ingeniero industrial, que encuentre un intervalo de confianza aproximado del 90% para dicho parámetro. Ok, entonces, como ingeniero industrial, vamos a ir a ver lo siguiente. Bueno, en primer lugar, la idea obviamente es estimar este parámetro a través de un intervalo de confianza que se construye justamente con los estimadores de máxima verosimilitud. Para comenzar entonces, vamos a definir el método y vamos a encontrar el estimador de máxima verosimilitud. Entonces tomamos en primer lugar, ¿no es cierto?, una muestra aleatoria
x1, x2, xn de una muestra aleatoria simple, ¿cierto? Tomamos una población geométrica, por lo tanto la función de verosimilitud viene dada por la función de masa conjunta, ¿no es cierto?, de toda la muestra aleatoria, de todas las variables que constituyen la muestra aleatoria, lo cual por propiedad de independencia se traduce en la productoria de 1 a n de las funciones de masa individual de cada una de ellas. Y en el caso de la geométrica, la función de masa es, tal como aparece ahí, p por 1 menos p elevado a x, ¿no? Donde cada x va a ser el xy que representa una observación de la muestra, ¿no? Entonces, si nosotros desarrollamos esto algebraicamente, esto estamos multiplicando n veces p, por lo tanto nos queda p elevado a n, y nos queda 1 menos p, que es la misma base, elevado a la suma de los exponentes, ¿no? A la suma de los xy. Para facilitar el cálculo de la derivada aplicamos el logaritmo natural, por lo tanto el logaritmo natural de la función de verosimilitud nos quedaría como n veces el logaritmo natural de p, más la sumatoria de los xy por el logaritmo natural de 1 menos p. Si derivamos eso con respecto a p, nos queda n partido por p, después la suma de los xy partido por 1 menos p, y por la regla de la cadena por menos 1. Y es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces despejamos algebraicamente esta expresión y llegamos a que p gorro es n dividido por n más la suma de los xy, lo cual es igual a 1 partido por 1 más x barra. Acá quiero hacer un alcance, y esta fórmula es bastante intuitiva de entender, ¿sí? Recuerden que p gorro, ¿qué es lo que representa? Representa la probabilidad de éxito, ¿cierto? En este caso en una variable, una distribución geométrica. ¿Qué es lo que es geométrica? Bueno, en un caso particular de la binomial negativa, ¿no es cierto? Lo que cuenta es la cantidad de fracasos antes del primer éxito. Y desde ese punto de vista, cuando uno ejecuta un experimento basado en un proceso, digamos, geométrico, el proceso termina cuando se encuentra el primer éxito. Por lo tanto, la cantidad de éxito es siempre 1 y la cantidad de fracasos viene dado por la variable aleatoria, ¿sí? Entonces, si uno lo ve intuitivamente, p gorro es bastante entendible, ¿no? Porque uno puede ver que la probabilidad de éxito son los casos favorables divididos por los casos totales. ¿Cuántos éxitos tiene un proceso geométrico? Uno solamente. ¿Y cuántos son los casos totales o los ensayos que se ejecutan? Bueno, x barra, que representa la cantidad promedio de fracasos, ¿no es cierto?, en cualquier momento, más 1, que es la cantidad de éxito. O sea, la cantidad de fracasos más la cantidad de éxito me da la cantidad de ensayos totales, ¿sí? De ahí que esa fórmula tiene algo de bastante intuitivo. Bueno, luego lo que queremos hacer, ¿no es cierto?, para encontrar la distribución asintótica de este estimador de máxima verosimilitud es basando en lo siguiente. Primero, pensar en que la muestra va a ser de tamaño grande, como en este caso que son 156 observaciones, son 3 años de datos, digamos. Y entonces lo que vamos a hacer es ocupar la propiedad asintótica, y la propiedad asintótica dice que este estimador, p gorro, ¿no es cierto?, tiende a comportarse de manera normal cuando la muestra tiende a infinito, con media mu y varianza sigma cuadrado, donde mu coincide con el parámetro que se desea estimar, que en este caso es p, y sigma cuadrado, o sea, la varianza del estimador, viene dada por esta expresión, que es lo que llamamos la cota de Cramer-Rao, ¿sí? Ok, entonces tenemos que desarrollar esta expresión, y para desarrollarla vamos a comenzar de lo más sencillo que aparece al interior, ¿no? En un primer instante dice el logaritmo natural de f de x teta, ¿no? Eso se refiere al logaritmo natural de la función de densidad o de la función de masa, dependiendo si es discreta o si es continua, ¿no? En este caso, como es discreta, vamos a decir el logaritmo natural de la función de masa, o sea, de p de x. Y la función de masa es p por 1 menos p elevado a x. Si nosotros le aplicamos el logaritmo natural a esto, ¿cierto?, a esta expresión, nos queda el logaritmo natural de p más el logaritmo natural de 1 menos p elevado a x. El x lo podemos bajar como exponente y nos queda eso. Luego eso que está ahí, si lo derivamos con respecto al parámetro que nos interesa estimar, que es p, ¿cierto?, nos quedaría 1 partido por p menos x partido por 1 menos p. Luego dice esta fórmula que esa derivada hay que elevarla al cuadrado. Elevamos al cuadrado esta expresión y nos quedaría al cuadrado un binomio a la derecha, ¿cierto? Entonces sería el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Luego a esta expresión hay que sacarle el valor esperado, ¿sí? Entonces nos quedaría que el valor esperado de esta expresión sería el valor esperado de este término, ¿no es cierto?, menos el valor esperado de este término y más valor esperado de este término, ¿sí?, por propiedades de valor esperado. Ahora resulta que 2p y 1 menos p son constantes, solo se pueden sacar, y nos queda simplemente aquí eso por el valor esperado de x. El valor esperado de esto es una constante, así que nos queda 1 dividido por p cuadrado.
Y acá nos quedaría 1 partido por 1 menos p al cuadrado por el valor esperado de x cuadrado. ¿Bien? Ok. Como esta variable aleatoria es geométrica, hay que recurrir, ¿no es cierto?, a nuestro formulario para ver cuánto es la media de una variable geométrica y cuánto es la varianza de una variable geométrica. ¿No? Ahora recordemos que el valor esperado de x al cuadrado es equivalente a la varianza de x más la media al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la media de una variable geométrica es 1 menos p dividido por p, tal como aparece acá, ¿no es cierto? Y la media... Y la varianza, perdón, sería 1 menos p partido por p cuadrado, tal como aparece acá. ¿Sí? Entonces, reemplazando los valores y haciendo un poco de gimnasia algebraica, digamos, estos términos se cancelan, ¿no es cierto? Aquí nos queda la varianza más la media, pero elevado al cuadrado, ¿cierto? Un poco de desarrollo algebraico. Y llegamos a la conclusión de que todo esto es 1 dividido por p cuadrado por 1 menos p. ¿Sí? Entonces luego ese término lo multiplicamos por n, que es el denominador en el fondo completo que tiene la expresión de la cota de Cramer-Rao. Esto va al cuadrado, recordemos. Y nos quedaría n dividido por p cuadrado por 1 menos p. Y esto sería 1 dividido por sigma cuadrado, por lo tanto sigma cuadrado sería p cuadrado por 1 menos p partido por n. Y ahí tenemos entonces la varianza del estimador que acabamos de estimar. Luego entonces, para construir el intervalo de confianza de P, podemos decir que es P gorro más menos Z alfa medio por sigma gorro de P gorro. Y acá entonces tenemos que construir lo siguiente. Bueno, ¿cuánto es la estimación de P gorro? Sería 1 partido por 1 más el promedio, que acá tenemos hecho el cálculo. Ustedes después pueden revisar la planilla. Bueno, aquí se lo voy a mostrar igual. Esa es la fórmula, ¿sí? Y depende de la tabla que está acá arriba. ¿Sí? Y van a ver ustedes después cómo se saca eso. Y luego, P gorro al cuadrado por 1 menos P gorro partido por n. Bueno, depende obviamente de esta celda que está ahí, ¿cierto? Eso es lo lógico. Y el n ya sabemos que es 156. Y el z alfa medio lo sacamos con la distribución normal estándar inversa. Y así construimos el intervalo de confianza, el límite inferior y el límite superior. ¿Sí? P gorro hace alusión a este valor, menos z alfa medio, que es este valor, por sigma de P gorro. Entonces aquí tenemos un intervalo de confianza al 90% de confianza, si recordemos. Entonces, con un 90% de confianza podemos decir que el parámetro P, que esta compañía minera desconocida, se encuentra más o menos entre 0,30 y 0,38. Bien. Bueno, para continuar con los contenidos de este capítulo, vamos a hacer una breve recopilación. Lo que hemos visto hasta el momento es cómo estimar parámetros que son desconocidos, ¿no es cierto? Y en general dar estimaciones de punto, vale decir una estimación específica, un número en particular que pueda estimar un parámetro que sea desconocido, y todo esto a través de muestreo, ¿no? A través de muestras que se obtienen. Hemos visto métodos, hemos visto propiedades, etc. Lo que vamos a ver de aquí en adelante en este capítulo del curso es lo que se llama bondad del ajuste. Y bondad del ajuste quiere decir, ok, si yo tengo una muestra, ¿no es cierto? Como de alguna forma, y supongo, por ejemplo, que la población sigue una distribución normal, ¿cómo yo puedo verificar o validar que efectivamente los datos siguen una distribución normal? Entonces la idea de esta sección es dar un poco nociones relativamente básicas de algunas herramientas que nos permiten determinar si los datos siguen o no una determinada distribución de probabilidad. Entonces vamos a partir por los gráficos de probabilidad. ¿Ya? Y hay que entender que un gráfico de probabilidad o los gráficos en general son herramientas de evaluación pero subjetivas, no objetivas. ¿En qué sentido subjetivas? De que depende un poco del ojo del analista si uno llega a la conclusión de que los datos sí o no se distribuyen según, ¿no es cierto?, una determinada distribución. ¿Ya? Entonces los gráficos de probabilidad tienen como propósito corroborar si los datos siguen o no siguen una determinada distribución, y eso lo hacen a través de la comparación de dos funciones, ¿no? La distribución de probabilidad acumulada de los datos en sí
o sea, lo que sería como una especie de CDF pero empírica, ¿no es cierto?, contra la distribución de probabilidad acumulada pero teórica, vale decir, de la distribución hipotética que uno está asumiendo que siguen los datos. Por ejemplo, normal, exponencial, waveful, la distribución que se les ocurra. Entonces, los gráficos de probabilidad son unos gráficos de comparación, herramientas de comparación, ¿no es cierto?, que lo que hacen es superponer los datos de entrada o los datos, digamos, que se toman, ¿no?, en la muestra con la distribución hipotética o la distribución ajustada en el mismo gráfico y compararlo visualmente. Entonces estos gráficos lo que permiten es determinar si la distribución ajustada coincide o no en cierta área específica, ¿no? Ok, vamos a ver un poco, ahondar en los conceptos de gráficos de probabilidad. Bueno, para ello vamos a definir lo siguiente. En primer lugar, la muestra la vamos a ordenar de menor a mayor. De esta forma, o lo que es equivalente a decir en forma ascendente, ¿no? X sub 1 entre paréntesis significa la primera observación de la muestra ordenada de menor a mayor. X sub 2 entre paréntesis significa la segunda observación menor o ordenada de menor a mayor en la muestra. Y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero estimar la CDF, ¿no es cierto?, de la variable X, ¿no?, a partir de la muestra, yo podría decir que, bueno, la acumulada, ¿no es cierto?, es un porcentaje. No recuerden que la acumulada en el fondo es una distribución que se mueve entre 0 y 1 porque representa probabilidad. Y en el fondo es ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a ese valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, la acumulada hasta 3 es ¿cuánto es la probabilidad acumulada hasta ese valor? ¿Cuántos datos hay menor o iguales a ellos en la distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, una forma razonable de definirlo es como el número de X, que son menor o iguales al X que yo quiero ver, y dividido por N. De esta forma tendríamos de que la acumulada hasta el X sub I, ordenado, ¿no es cierto?, de menor a mayor, debería ser I partido por N. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando lleguemos al máximo valor de todos los datos, ¿no es cierto?, nos llevaría a la conclusión de que la acumulada hasta el máximo es 1, o sea, a través de la fórmula que definimos. Lo cual está bien desde el punto de vista de que hemos recogido toda la información de la muestra, pero no es bueno en el caso en que uno quiera hacer una comparación con una distribución hipotética, porque en el fondo estaríamos afirmando de que el máximo valor que hay, ¿no es cierto?, en la muestra coincide con el máximo valor hipotético de la población, y por lo tanto estamos limitando el análisis a que se base solamente hasta el máximo de la muestra, ¿ya? Y eso es errado. Entonces, para ello, lo que uno hace es una pequeña modificación, ¿no es cierto?, en la distribución de probabilidad acumulada empírica de la muestra, y lo que hace es restarle 0,5, ¿no es cierto?, y dividirlo por N. O sea, en el fondo, nuestra nueva acumulada va a ser I menos 0,5 dividido por N. La acumulada hasta XI. Y con eso, ¿no es cierto?, nos dejamos cierta posibilidad a que, a pesar de que hayan datos grandes, ¿no es cierto?, si son muchos datos, efectivamente una pequeña posibilidad de que hayan datos más grandes al máximo de la muestra, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si hay 100 datos, entonces la acumulada hasta el 100, ¿no es cierto?, hasta el 100avo dato ordenado de menor a mayor, o sea, hasta el máximo sería 100 menos 0,5 dividido por N. O sea, 99,5 partido por 100. Prácticamente 1, pero un poco menor a 1 y con algún margen de posibilidad entonces de que hayan datos mayores. Entonces vamos a ver dos tipos de gráficos en particular de probabilidad. Uno se llama gráfico de probabilidad y otro se llama gráfico de cuantil o percentil. Partimos con el primero. Los gráficos de probabilidad lo que hacen es mostrar la distribución ajustada de los datos, ¿no es cierto?, la CDF, pero digamos teórica, versus la empírica, vale decir la distribución de probabilidad acumulada, pero de los datos que fueron. Es decir, vamos a graficar los F gorro de XY, o sea, los acumulados en función de la teórica, versus los acumulados, la distribución acumulada de la empírica, ¿no? Ahora, como concepto, este tipo de gráficos, que en inglés se conocen como pplots, son válidos tanto para datos discretos como continuos, no hay problema. Y el propósito que tienen ellos es para ver qué tan bueno es el ajuste en el centro de los datos. ¿Qué significa en el centro? Bueno, significa como en la parte central, medular de los datos, ¿no? Como la parte más importante. O sea, alguien podría pensar a lo mejor que los datos que están en la escuela no son tan representativos y los que están en el centro son más representativos. Bueno, en ese caso, este tipo de gráficos sirve para analizar
qué tan bueno es el ajuste justamente en la parte central del conjunto de datos que uno tiene, ¿ya? Y uno, una vez hecho el gráfico, llega a la conclusión de que el ajuste es bueno si es que los puntos graficados caen alrededor de una línea recta que tiene pendiente 1 o 45 grados, ¿no es cierto?, e intercepto 0, que es equivalente a decir la recta y igual a x, ¿no? O sea, uno podría decir la recta y igual a x. Bueno, el otro tipo de gráficos que existen son los gráficos percentil-percentil, ¿ya? Y se conocen en inglés como cuckoo-plots. Bueno, este tipo de gráficos lo que hacen es comparar no las distribuciones acumuladas, sino que los percentiles, por eso se llama así, ¿no? Percentil-percentil, y no probabilidad-probabilidad, ¿no? Porque comparan los percentiles de distribución teórica con los percentiles de la distribución empírica, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que graficar los percentiles de la distribución teórica, que lo vamos a denotar así, con esta nomenclatura, versus los percentiles de la distribución empírica, ¿no? SM viene siendo como model y SS viene siendo como sample, ¿sí? Esto quiere decir esto de la muestra y esto es del modelo, la distribución hipotética. Bien, bueno, este tipo de gráficos son válidos tanto para datos, este tipo de gráficos son solo válidos para datos continuos. Bueno, ¿y eso a qué se debe en general? En general ocurre que no es posible encontrar el percentil exacto, ¿no es cierto?, en datos discretos. ¿Por qué? Porque no se acumula de forma continua, sino que se acumula a salto, ¿no? Las acumuladas en el fondo son una escalera, y al ser escalera, ¿no es cierto?, si yo quiero ver, por ejemplo, o sea, aquí supongamos que se acumuló 10%, y acá se acumuló 20%. Yo creo que el percentil del 15% no voy a saber cuál es, la verdad, porque tengo un dato para el cual acumulé el 10% y el siguiente acumulé el 20%, me pegué un salto, pero el acumulado del 15% no lo sé, no lo puedo determinar. Entonces ese es el problema para las distribuciones que son discretas, ¿ya? Para las distribuciones continuas no es problema porque la acumulada siempre va a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, pero hacer algo continuo, ¿ya? Eso es importante destacar. Bien, entonces los cuckoo-plot, a diferencia de los pp-plot, yo diría que la característica principal es que ayudan a medir si es que el ajuste en las colas es bueno, ¿sí? Vale decir, si a nosotros nos interesa medir que los datos más chicos, los datos más grandes se ajusten bien a la distribución, o sea, pensando a lo mejor en que la mayoría de las distribuciones ajusta bien al centro, pero no a las colas, entonces este tipo de gráfico maximiza los errores que se pueden producir por no tener un buen ajuste en las colas, ¿no? Vamos a ver algunos gráficos para entender un poco esta idea. Y nuevamente, para considerar que el ajuste es bueno, lo que debemos tener es que los puntos graficados, ¿no es cierto?, los pares percentiles, deberían caer alrededor de una recta y igual a x, ¿sí? Vale decir, una recta con pendiente 1 e intercepto 0. Bien, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Bueno, esta es las distribuciones de probabilidad, las CDF, las acumuladas, y podemos observar, por ejemplo, que la acumulada de los datos sigue este comportamiento, la acumulada teórica, por ejemplo, sigue este comportamiento, y obviamente aquí hay unas diferencias, ¿no? Hasta acá son todas iguales, ajustan perfecto, pero acá se observan diferencias, ¿no? Desajuste, digamos, no acumulan de la misma forma. Lo que puede observar a cada uno de estos es lo siguiente: como el ajuste se produjo en las colas o en las partes, digamos, extrema cola derecha, digamos, de la distribución, entonces el cuckoo-plot es el gráfico que se encarga de maximizar, ¿no es cierto?, y de alguna forma mostrar y decirte, mira, sabes que la verdad es que no está acumulando bien porque aquí es grosero el desajuste con respecto a la recta que nosotros habíamos propuesto como línea, digamos, para determinar si efectivamente el ajuste es bueno o no. En cambio, si uno a partir de este mismo gráfico analiza el pp-plot, también se nota un desajuste, pero es más leve, ¿sí? Entonces aquí la idea es un poco recalcar de que cuando el ajuste es malo en las colas, el cuckoo-plot es aquel gráfico que permite justamente de alguna forma demostrar con mayor claridad que está habiendo un mal ajuste en ese sector, en las colas en particular. Acá tenemos otro caso donde la distribución de probabilidad se ajusta de esta forma, pero acá se produce un desajuste, ¿no? Que es como un poco en el centro de los datos.
¿no? Entonces este desajuste en un cuckooplot se ve así. Se observa, pero no es tan exagerado, ¿no? Se observa como un pequeño desajuste. Sin embargo, en un pbplot ese desajuste se observa así. ¿Sí? Vale decir, la línea se escapa bastante con respecto a la línea de 45 grados que habíamos propuesto, ¿no? Por lo tanto, nuevamente la idea acá es hacer énfasis de que cuando el desajuste en la distribución acumulada se produce en el centro de los datos, entonces es el pbplot el que se encarga de maximizar ese tipo de error y de hacerte de alguna forma entender de que no ha sido bueno el ajuste, ¿ya? Y el cuckooplot, por otra parte, muestra el desajuste, pero en mucha menor medida y puede generar un poco de duda a lo mejor, ¿sí? Pero lo importante entonces es que cuando el desajuste se produce en el medio, es el pbplot el que se encarga de mostrar de que está haciendo así el desajuste muy exagerado. Bien, bueno, ¿qué pasa si los datos se repiten? Bueno, si los datos se repiten, uno podría decir, imaginémonos por ejemplo que los datos observados fueron 1, 2, 3, después 3, 3, 5, 7, etc. Bueno, en ese caso, uno podría decir, ok, pues el primer dato ordenado de menor a mayor, o sea, el x sub 1 entre paréntesis sería el 1, después el x sub 2 sería 2, el x sub 3 sería 3, y el punto es, bueno, ¿y qué pasa con el x sub 4, con el x sub 5? Claro, porque ¿cómo decir yo que el cuarto dato es más chico que el tercero o el quinto es más chico que el tercero? Al final son todos iguales, ¿no? Se genera un poco ese tipo de problema. Entonces, lo que se propone aquí hacer es hacer una especie de filtro o limpieza de los datos en el cual solamente se dejen los datos diferentes, y para ello, matemáticamente nosotros tomamos un subconjunto del conjunto inicial y le llamamos I1, I2 hasta IL, ¿no es cierto? Donde es el subconjunto de la muestra original y aquí en el fondo puede cambiar la frecuencia de la siguiente forma. O sea, por ejemplo, hasta aquí la frecuencia acumulada sería, no sé, por ejemplo, 1 menos 0,5 dividido por n. Después en el segundo sería 2 menos 0,5 dividido por n. En el tercero igual sería 3 dividido por 0,5 partido por n. Pero acá ojo con lo siguiente, porque en el 3 en realidad, ¿qué es lo que dice acá? Hay que determinar cuánto es la proporción de x sub y que son menores o iguales, en este caso a 3, ¿no? Y si uno cuenta, la verdad es que la cantidad de datos que son menores o iguales a 3 es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en realidad la acumulada hasta el 3 no sería 3 menos 0,5 partido por n, sino que sería 5 partido por 0,5, o sea, menos 0,5 partido por n, ¿ya? Que representa la cantidad de datos que efectivamente son menores, ¿no es cierto?, que estos i sub i, que son los datos diferentes que hemos definido, ¿no? Es un poco la salvedad o el cuidado que hay que tener. Bien, vamos a hacer este ejemplo que consiste en dos conjuntos de datos y nos piden primero utilice los datos de la hoja tiempo entre llegada, ¿no es cierto?, Inter-Arrival Times de ese libro. Bueno, la vamos a dejar en la plataforma para crear gráficos probabilidad y percentil, asumiendo que dichos datos siguen una distribución teórica exponencial. Entonces vamos a ver que también se ajustan a una exponencial. Y por otra parte utilizamos el mismo libro, pero una hoja que se llama Demand Size, o sea, el tamaño de la demanda, y para crear un gráfico de probabilidad, asumiendo que dichos datos siguen una distribución teórica, pero que es de tipo geométrica. Nos preguntan entonces después si es apropiado o no el ajuste, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos aquí a la hoja ejemplo 10A. Bueno, acá nosotros tenemos los datos, ¿no es cierto? Estos son los datos que yo les voy a entregar en la otra hoja. Y acá los datos ya fueron ordenados de menor a mayor, que eso es lo importante. Primero siempre ordenar los datos de menor a mayor. Y si ustedes se dan cuenta, hay varios datos que en primer lugar coinciden, ¿no? Son iguales. Entonces en un primer momento vamos a hacer un filtro de aquellos datos que son distintos, ¿sí? Si es que les cuesta un poco ver cómo se le ocurre en el Excel alguna solución práctica para poder determinar los datos que son distintos, la forma más fácil que se me ocurre y rápida, digamos, para explicarles esto es a través de una tabla dinámica. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? Lo que podrían hacer es seleccionar esto, ¿no es cierto? Después irse a insertar, tabla dinámica, ¿sí?, sobre ese conjunto que acabamos de definir. Vamos a decir que en una nueva hoja de cálculo, por ejemplo, o en la misma hoja de cálculo existente, como guste, la verdad.
y una ubicación, ya, damos clic acá por ejemplo, se tira la hoja, colocamos aceptar y la idea sería lo siguiente: yo quiero diferenciar los datos distintos. Los datos distintos representan tiempo entre llegada. Entonces el filtro por fila o etiquetas de fila, donde dice acá etiqueta de fila, va a ser el tiempo entre llegadas, son los diferentes. Y lo que yo voy a hacer es contar cuántos datos hay de cada uno de esos tiempos entre llegadas. Entonces voy a tirar acá valores, pero acá lo que hace valores es sumar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese 008 es porque, bueno, de alguna forma indica que hay 8 datos 001, ¿no? Porque al sumarlo, 001 más 001 más 001, eso nos da al final 008. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, cambiamos esto, ¿no es cierto?, la forma de resumir. Entonces nos vamos a configurar el campo valor y en vez de colocar que resuma el campo valor por suma, sino que los cuente. Y al contarlo, entonces nos va a decir, por ejemplo, mira, 0,01 hay 8 datos, 0,02 hay 2 datos, 0,03 hay 3 datos y así sucesivamente. ¿Sí? Y con este tipo de información, ¿no es cierto?, nosotros podemos llegar a construir esta tabla que aparece un poco más acá arriba, a la derecha. Muy bien. Eso. ¿Ya? Entonces, acá están los datos distintos, que en el fondo uno puede copiar y pegar, ¿no es cierto? Y pegar como datos, nomás simplemente para eliminar después la tabla dinámica. Y acá está la frecuencia, o sea, cuántas veces salió cada uno. Por lo tanto, el i, que es el indicador de cuántos datos son menores o iguales a él, en este caso sería 8, ¿no? O sea, uno se pregunta, ¿cuántos datos son menores o iguales a 001? 8. ¿Cuántos datos son menores o iguales a 002? Serían 10. ¿Por qué 10? Porque son los 8 de 001 más los 2 002. ¿Sí? Entonces así uno va generando esta fórmula que aparece acá, ¿no es cierto? Y a partir de ello uno después empieza a construir la distribución empírica, vale decir cómo va acumulando, ¿no es cierto?, la muestra. Y acuérdense que la fórmula es i menos 0,5 partido por n. Bueno, acá son 219 datos, por eso lo pusimos acá dividido por 219, y el i es el valor que acabamos de calcular acá. Entonces i menos 0,5 dividido por eso, y eso escrito como porcentaje nos está dando estos valores que aparecen acá en esta columna, ¿no? Luego, acá tenemos f gorro de xy. Se supone cómo debería, ¿no es cierto?, ir acumulando la distribución si fuese cierto la distribución teórica. Bueno, para poder estimar eso, primero necesitamos utilizar los estimadores de máxima verosimilitud cuando los parámetros sean desconocidos. En nuestro caso, lo único que conocemos son los datos y asumimos que la distribución, ¿no es cierto?, o nos dijeron que era aparentemente exponencial, pero para ello hay que estimar lambda. Y nosotros vimos en los ejemplos de la clase anterior que el estimador de máxima verosimilitud de una variable aleatoria exponencial, ¿no es cierto?, el estimador de máxima verosimilitud de lambda para una variable exponencial o una distribución exponencial es 1 partido por x barra, o sea, 1 partido por el promedio, y eso es lo que tenemos acá, ¿no? O sea, si uno observa esta fórmula, dice 1 dividido por el promedio de todos los datos, ¿no? Entonces el MLE es 2,51, ¿no? Ahora, ¿cómo se estima, ¿no es cierto?, la distribución que aquí aparece teórica, ¿no es cierto? Entonces tenemos que utilizar la función acumulada. La función acumulada, tal como aparece acá en esta fórmula de una exponencial, es 1 menos, o sea, la CDF, 1 menos e a la menos lambda x. Y esto es equivalente a decir la distribución exponencial acumulada, ¿no es cierto?, hasta el x, que el x sería el valor distinto, acá el 001, ¿cierto?, donde el lambda viene dado por el estimador de máxima verosimilitud y el parámetro acumulado tiene que ser 1 porque significa que es verdadero, porque estamos acumulando. Si colocáramos 0 nos tira la función evaluada en la función de densidad, que eso no tiene ningún significado, la verdad. Y así entonces sacamos todos estos valores, ¿sí? Y con ello, con esos dos valores o con esas dos columnas que hemos generado, ya podemos hacer un gráfico de ppplot, ¿sí? Luego, vamos a explicar el gráfico pero también me gustaría que aprovechar de explicar al tiro cómo hacer el gráfico del cuckooplot, que son